Saludos amigos, ¿cómo están? Encantados como siempre de saludarles y darles la bienvenida a Latina Informativa. Como siempre acompañándoles a través de nuestro canal multiplataforma, a quienes invitamos que nos sigan, nos mantengan por allí en sintonía a través de nuestro canal Señal Abierta en Cable Operadoras, también estamos en canal YouTube de Latina Medios Barquisimeto y el live a través de nuestro canal en Instagram. Y si usted quiere, lo prefiere, baje la aplicación de Latina Medios en su teléfono, en su móvil con tecnología y soporte Android. Y bueno, nos lleva a todas partes. También está nuestra página web www.latinamedios.com. Comenzamos inmediatamente la entrevista. Recibimos, como todos los viernes, cada ciclo de viernes, vamos a tener acá esta grata conversación de un tema que sin duda las últimas entrevistas que hemos sostenido con ella han dado muchos elementos para conocer, para analizar, para revisar, porque tiene que ver mucho con la cotidianidad. Levanten la mano los que viven en edificios que se rigen a través de una junta de condominio, que todo eso en los últimos temas han tenido tratamiento directo con lo que ha sido la tragedia, los terremotos, los edificios y todo eso. Toda esa circunstancia a nivel de condominios, a nivel de inmuebles, se le está agregando ahora un elemento que no teníamos, que a raíz de la tragedia se presentó como una urgencia incluso parlamentaria, legislativa, y se llevó a plenaria y se modificó la ley de arrendamientos en Venezuela para inmuebles, específicamente para viviendas. ¿Qué implica el alcance de esta ley en materia de poder alquilar un inmueble, una vivienda, en el marco de esta ley que ha sido modificada y que ya está vigente, está en pleno desarrollo en Venezuela, ya fue firmada el Ejecútese, ya está prácticamente, es ley de la República? Hemos invitado, como siempre, para tratar este interesante tema a la doctora Alexandra Gaete, de Doctores Condominio. Alexandra, ¿cómo estás? Grato recibirte. Hola Douglas, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Chévere, muy bien. La relación de esta ley versus la anterior. Esta es la misma, solo que tiene una modificación. ¿Qué alcance? ¿Qué era la ley antes y qué es la ley hoy día de arrendamiento? Bueno, lo principal tendríamos que decir que son apenas 27 artículos. Yo creo que toma en cuenta las cosas más importantes de lo que antes nos hacía mucho ruido en la ley anterior del 2011, porque yo siempre he dicho, y lo mantengo en estos días que hemos estado hablando mucho de la ley, que antes la ley favorecía solo a una de las partes, no a las dos partes. Y bueno, todos los que sabemos de derecho, las leyes tienen que ser equitativas, además por un principio constitucional de equidad que lo establece la Constitución. Entonces, sencillamente, esta ley no arropaba las necesidades de ambas partes, sino solamente de una de las partes. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes y que siempre lo soslayo. Creo que el tema de la autonomía de voluntad de partes está aquí como un principio básico de la ley, está resaltado y creo que eso es lo más importante. ¿Qué establecía la ley anterior? Bueno, muchísimas cosas, pero más o menos para como tocar la diferencia que hace con la actual, es que la ley anterior, por ejemplo, hablaba de un tema del no poder hablar de divisas al momento de hacer un contrato, ¿okay? Se llevó por delante la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, entonces la gente decía, es ilegal hacer un contrato en divisas, y resulta que ya por sentencia y por la derogatoria no era ilegal, pero uno iba al organismo público y entonces te anulaban el contrato porque estabas hablando en divisas. Entonces ese aspecto no claro hacía que de repente muchas inmobiliarias o muchas personas seguían pactando su contrato en bolívares, pero de una manera, una máscara, porque al final, no, entonces ya sabes que esto cuesta tanto, y el tema cuando empieza, yo siempre digo, cuando todo es armonía, todo perfecto, pero cuando empieza el primer problema, entonces todo el mundo saca sus uñas, y ahí Claro. es donde empezaba el problema como tal, porque no eran ciertos, te hacían hacer contratos que no eran veraces. Y una de las cosas o de los elementos que dejó el articulado anterior era que le otorgaba importantes derechos al inquilino, al que arrendaba, ¿no? Sí. Y una de ellas es que luego, con finalizado el contrato, si el propietario quería recuperar, volver de nuevo a tener posesión de su inmueble, era una cosa muy complicada, Sí, porque una tarea había titánica. como toda una especie de argumentaciones de carácter humanitario, porque habían hijos de por niños menores, en fin.
y se prorrogaba y se prorrogaba. ¿Cómo funcionaba eso? Sí, bueno, yo creo que esas cosas no las decía la ley, solo que salían después Tuvo sentencias. discrecionalidad. Sí, solo que después habían sentencias en donde te decía prohibido el desalojo, ¿ok? Bajo ningún concepto. Entonces había una persona que tenía 3 meses de insolvencia en los cánones de arrendamiento y en la ley sale que eso es un motivo causal para resolver el contrato. Sin embargo, te ibas al Tsunavi para poder aplicar un desalojo por esa vía y bueno, entonces no, pero es que están prohibidos los desalojos, entonces ya no importaban las causales, entonces se llevaban por delante todo ese poco de artículos que realmente de alguna forma mostraban equidad. Entonces, el tema de que es que tengo hijos menores, pero es que el propietario del inmueble también puede tener una familia, hijos menores, y usted está yendo en contra del derecho de propiedad, ¿ok? Entonces, eso no se veía, solamente era una de las partes. Y Entonces, entiendo que esta fue una de las causales por las que se oscureció prácticamente. totalmente, no había... Desplazó el mercado de alquileres. No había en el parque inmobiliario de alquileres los suficientes inmuebles para poder cubrir las necesidades que habían en la calle, ¿no? Yo siempre comento, unos muchachos jóvenes que se quieran independizar, yo creo que nosotros en Venezuela tenemos la tasa más alta de los muchachos de 25, 30 años viviendo todavía con sus padres a cuenta que no se han casado, ¿no? Y es porque cuesta muchísimo, o costaba, porque yo tengo bastante optimismo con esta ley, y costaba mucho el tema de llegar a poder tener un acuerdo con alguien en donde esa persona, el arrendador, se sintiera seguro de poner su inmueble a alquilar y que tú también te sintieras seguro de que iba a haber una cuestión que iba a beneficiar a los dos. Yo necesito tu inmueble y yo necesito que tú me lo alquiles. Y eso era todo lo necesario que tenía que haber en un pacto de partes, que es lo que hablaba al comienzo de la autonomía y voluntad de las partes. Entendiendo de que la reforma de la ley la anima la tragedia. Tenemos más de 25.000 familias que quedaron sin sus viviendas. Entendiendo eso, se supone entonces que tenemos un inventario de inmuebles solos, desocupados. Sí, ¿es así? Sí, así es. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela ya hace poco hablaba de una cifra de más de 200.000 inmuebles que estaban cerrados, gente que se ha ido del país, gente que tiene otros inmuebles por inversión, que la inversión ha sido tener que tenerlo ahí desgastándose porque los inmuebles solos se desgastan, tienen problemas de mantenimiento y bueno, quedaron así al olvido y con el fin de que no, mira, no quiero pasar por el problema de meterlo en una inmobiliaria que arrendarlo cuando de repente mañana no voy a poder sacar a alguien. Nosotros mismos, yo en el bufete tengo 2 casos, uno que el señor lleva como 7 años sin cancelar un medio y esta persona es una persona mayor, el dueño del inmueble es una persona mayor y sencillamente ante el Tsunavi todavía está esa situación, porque recuerda que las leyes no son retroactivas y seguirán en esta situación, aunque yo con optimismo pienso que como en este momento se saca el Tsunavi de la jerarquía o de la facultad o del tema de poder hacer algo, de tener un papel dentro de este pacto, yo creo que las cosas podrían empezar a mejorar de una vez. Tenemos como cerca de 200.000 inmuebles a la disposición y se reforma esta ley. ¿Qué implica esta reforma? O sea, ¿qué alcances da como para que hipotéticamente los dueños de estos 200.000 y tantos inmuebles disponibles tengan el ánimo y la confianza de alquilar? Mira, nosotros parecemos que estuviéramos haciendo como una gira de medios hablando de la ley para poder hacerles ver a la gente que es buena, que es beneficiosa, que por lo menos si se cumple todo lo que dice en la letra, incluso debería salir el reglamento hace poco, porque además la ley se está hablando ya se sancionó y se había aprobado el 31 de julio y apenas salió en Gaceta el lunes, aunque tiene fecha del viernes 7 de agosto, pero eso no existía en ninguna parte hasta el lunes que pudimos verla. De hecho, nosotros tuvimos una entrevista y no aparecía todavía hasta que se pudo conseguir como una noticia en la página oficial. Entonces, yo creo que el tema está en que cuando nosotros podamos adquirir el reglamento, tener el reglamento de cómo se van a aplicar esos 27 artículos, vamos a tenerlo todo más claro. Y en el tema de las instituciones, está claro de que ya el Tsunavi no está, que existe una instancia administrativa a través del arbitraje comercial y el tema del ir a tribunales va a ser algo mucho más rápido porque van a utilizarse los tribunales de municipio. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que decirle a la gente que tiene un inmueble? Tenga la seguridad que ahora, con el solo hecho de que exista otra instancia administrativa, usted va a poder tener la seguridad de alquilar sin mayor problema.
y no esos comentarios que han habido por ahí en redes de que te van a dejar sin casa, que si no la alquilas te la van a invadir. Mire, yo creo que llegó la hora de dejar atrás los rumores y tantas cosas que nos han hecho tanto daño al país y empezar a hacer de manera positiva algo que pueda beneficiar. Yo creo que el papel de los abogados, por ejemplo, en esta área es sencillamente capacitar y instruir incluso a las personas de las inmobiliarias para que sepan cómo aplicar esta ley, cómo hacerla efectiva y que la gente se sienta segura. El caso del canon, el monto a pagar, que era un tema complicado. Sí. En Venezuela vivimos implícitamente un modelo económico que tiene dualidad de moneda. Eso es un hecho suficientemente notorio. Real y materiales. Total. ¿Cómo va a funcionar eso de acuerdo a la reforma? Ok, como se trata de que es un pacto entre partes, un contrato entre partes y existe la autonomía de la voluntad de ambos, entonces como lo pactemos, así quedará. Si yo hago un contrato contigo en divisas, entonces sencillamente eso debería respetarse. Sin embargo, la ley te establece que aunque puedas utilizar la divisa como un pacto entre partes para poder cancelar el canon, también está el hecho de que cuando esto no pueda ocurrir, no se pueda, porque también, como dijiste, tenemos un país fluctuante, muy fluctuante en esta situación y que a veces hay momentos en que no consigues divisas. Entonces va a estar la opción de poderlo cancelar en bolívares a tasa oficial, que es la única tasa que debemos reconocer. Ajá. Entonces eso está como claro, de que al final, si tú decides alquilar en divisas y yo decido alquilarte en divisas, y lo pactamos haciendo un contrato, eso debe ser respetado en instancia administrativa que lo va a llevar en este caso el arbitraje comercial. Pero se entiende de acuerdo como está redactado el artículo que va a ser un acuerdo de las partes. Totalmente. De hecho, así existe en la adquisición de bienes, servicios, en todo. Lo que pasa es que el tema del arrendamiento era muy regulado con la ley anterior y entonces ahí se caía el tema de la divisa. Pero tú vas a comprar una maquinaria, tú vas a comprar un carro, ¿ok? Y te dice exactamente qué es lo que puedes pagar en bolívares, que sería las comisiones bancarias, el tema de los impuestos, y el resto te lo piden en divisas y tú pactas pagarlo así y no pasa nada, ¿ok? Entonces así debe ser en todo hay estaciones de gasolina que llegas con la divisa y te echan gasolina. Exacto, y abiertamente, claro. Es así. De hecho, hay estaciones exclusivas para divisa, en Caracas se ve mucho eso. Entonces yo creo que esto es un poquito quitarse la careta de la ley para poder decirte, mira, si nosotros pactamos en divisa, tenemos que cumplir con el compromiso de hacerlo de esa manera. Claro. ¿Y eso va a facilitar qué? O sea, ¿armoniza qué en términos reales? Porque cuando se trata de presupuesto siempre hay el criterio de que, o en Venezuela se ha hecho mucho el constructo de que quien tiene un inmueble puede colocarle de acuerdo a su interpretación el monto a pagar. Y luego viene la otra interpretación, bueno, eso es usura, ¿cómo se le ocurre? Eso es una locura, eso no vale eso, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo va a funcionar? Bueno, porque la ley es una cosa y la dinámica, la forma en que se interrelaciona un negocio de ese orden, a veces tiene otro tipo de lecturas. Mira, yo pienso que por algo nosotros tenemos la libertad económica dentro de la Constitución. Nosotros también hay libre competencia, o sea, si tú quieres un inmueble porque tú lo quieras mucho y le quieres poner el precio que a ti te da la gana, sencillamente no lo vas a vender ni tampoco lo vas a arrendar, ¿ok? Entonces, pero a veces el problema está en que como no había suficientes inmuebles en la calle como oferta para poder uno optar por ello, entonces ocurría el tema de la queja. Pero en este caso yo creo que esas personas van a ir quedando atrás, no puedes alquilar un inmueble tan costoso en donde no lo cueste, para eso las inmobiliarias están preparadas, de hecho hacen muchísimos cursos y aprovecho para saludar a la Cámara Inmobiliaria del Estado Lara, que siempre se mantiene en fuerza y en vigor con este tema porque hacen cursos a sus afiliados. De hecho, tienen diplomados académicos. Sí, totalmente, y ahí ellos te enseñan, mira, este es el mercado, no puedes pasarte de este mercado, o sea, ya una inmobiliaria que te esté diciendo, te esté aconsejando, sí, ese es el precio que tú quieres, chévere, entonces ya es un tema de que sabe que no lo va a vender o no lo va a alquilar. Entonces creo que esto va a crear un poco de conciencia porque va a haber más oferta en la calle. Con la demanda que ya está implícita en la cantidad de personas que van a necesitar, así es. O de manera temporal o de manera... Ahora, el tema, por ejemplo, del uso de la divisa, eso es un tema como analizar, ¿no? Porque hay que reflexionar el hecho de que yo alquilo un inmueble de mi propiedad y los gastos que genera ese inmueble para mantenimiento son todos en bolívares, que pueden ser todos pagados en bolívares. Y a lo mejor no les va a gustar mucho lo que están escuchando de mi parte las personas que tienen inmuebles, pero es la verdad, o sea, vas a pagar un condominio que obligatoriamente tienes la obligación de recibirlo en bolívares si la persona quiere pagar en bolívares. Si quiere pagar en divisa, esa es también su decisión, pero tú tienes la obligación como condominio de recibírselo en bolívares, porque si ellos quieren bolívares, bolívares.
los servicios básicos, luz, gas, agua, en el caso que lo cobren aparte, todo se paga en bolívares. Entonces, no sé si me hago explicar en el tema de que por qué no llegar a un pacto de, mira, mitad en divisas, mitad Claro, bolívares. claro. O sea, eso es lo que yo Teniendo creo en que cuenta debería. la variable de la salud económica del país que tiene un marcador diario. Exacto. Entonces yo pago hoy servicio de luz o agua a un monto hoy, mañana tiene otro monto. Total. ¿Quién cubre la pérdida? Exacto. Esa es una pregunta que hay que poner a reflexionar. Vamos a hacer una pausa y al regreso el tema de la confianza, que creo que es el nudo gordiano del asunto, ¿no? Hacer que esta ley se deposite y se desarrolle en Venezuela y que los que tengan inmuebles se animen a ir al proceso del alquiler implica un ejercicio claro de la confianza en la institucionalidad vigente, en la aplicación de la ley y por supuesto la confianza plena de que vamos a tener inmuebles para alquilar sin ninguna otra complicación que no sea la de la conducta del arrendador, que lo cuide, que lo preserve, que cumpla sus compromisos, en fin. Al regreso más de este tema, la doctora Alessandra Gaete hoy en Latina Informativa. Ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Latina TV te conecta con la mejor programación. En Latina TV ahora disfrutarás de publicidad. En la alcaldía de Palavecino nos anticipamos para proteger a nuestras familias. El alcalde Derby Guedes ejecuta con fuerza el abordaje preventivo de limpieza de bucos y quebradas en los puntos neurálgicos del municipio para garantizar el libre flujo de las aguas. Con cuadrillas desplegadas realiza la remoción de sedimentos, desmalezado y retiro de desechos en los principales canales de nuestras parroquias. La prevención la hacemos junto a ti. Una vez más le damos las gracias al alcalde Derby Guedes por la segunda limpieza de aquí nuestra quebrada, que genera esto, de que el agua corra con más fluidez y no tengamos mucho desbordamiento cuando se generan las lluvias. Trabajo constante por la movilidad y la tranquilidad de todo el municipio. Palavecino nace de ti. Nace de ti. ¿Tu condominio presenta problemas de morosidad, administración o conflicto entre vecinos? En Doctores Condominios somos asesoría legal, administración integral, cobranza extrajudicial y judicial. Doctores Condominio en búsqueda de la morosidad cero. Ya puedes realizar tu denuncia responsable al WhatsApp 0412-595-7390. Envía audio, foto o video. Anexa nombre completo, número de cédula, fecha y hora. En Notiprensa Digital queremos saber lo que pasa en tu comunidad. 0412-595-7390. Información de primera. Latina TV. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Continuamos con más de esta grata conversación con la doctora Alessandra Gaete. 2 programas, uno al aire y uno aquí con nosotros por el libro Fuera del Aire, que estamos escribiendo. El tema de la confianza, como toda norma en Venezuela, si hay algo que ha sido metamorfósico en Venezuela, es el instrumento, el aparataje jurídico de este país. Totalmente. El que no aprende a ser buen abogado en Venezuela No lo aprende en ningún lado. no va a aprender en ninguna otra parte del mundo, porque aquí hemos tenido legislación al revés y al derecho, interpretación, discrecionalidad de la norma, en fin, hay de todo, ¿no? Y incluso ustedes también, en una ley del condominio, que es una ley
que es tan vieja, Muy bien. que ha tenido que ir adecuándose sobre jurisprudencia, sobre Exacto. interpretación, Sobre otras leyes. sobre hacer colateral otras leyes, esas cosas. Ha sido todo un ejercicio del derecho interesante, muy dinámico. Pero esta en particular tiene un contexto interesante, está vigente, fue reformulada en medio de una tragedia, tiene un objetivo sensible de entrada porque se trata de facilitar al que perdió una casa que pueda alquilar una. El Estado está colocando incluso una cartera crediticia para ayudar Sí. a los que perdieron inmuebles también para que se metan en un inmueble, puede ser alquilado, en fin, hay todo un contexto. Pero sin embargo, en Venezuela cuando vemos bejuco creemos que es culebra, entonces, y salimos corriendo. Si en este momento esta mesa tiembla, créeme que aquí no queda nadie. Exacto. Hoy no. Hoy no. ¿Por qué? Porque el tema de la confianza transita fundamentalmente sobre el epicentro. Lo que hace telúrico una ley es precisamente el tema de la desconfianza, de cómo se aplica. Desde el derecho, ¿cómo lo interpretas? Bueno, por eso yo pienso que es tan importante lo del reglamento. Nosotros estamos esperando un reglamento como abogados porque hay muchas cosas que aunque las mencionan dentro de la ley, se nos ha presentado como que la duda de, pero ¿cómo se va a hacer eso? Por ejemplo, el tema del uso del arbitraje, que me parece una cosa importantísima porque desde la Constitución hasta todas las leyes que tenemos en Venezuela hablan de los sistemas de resolución de conflictos y esos sistemas de resolución de conflictos está el arbitraje y el arbitraje es muy poco lo que se usa para algún tipo de vicisitudes o de algún tipo de discrepancia entre partes y siempre lo utilizamos más a nivel corporativo, ¿no? Entonces creo que debería de empezar a explicarse cómo acudir a este tema del arbitraje. La Asociación Venezolana de Arbitraje, ellos ya emitieron un comunicado donde hablan que están listos para empezar con esto, que me pareció muy bueno de su parte, además comentar lo económico que resulta procesalmente hablando el usar este medio para resolución de conflictos, porque tú activas la justicia a través de un órgano administrativo, donde vas a estar años, porque es la verdad. Eso, alguien que te diga, no, fui a Sunavi y tardé 3 meses, es mentira. Eso tarda años. Años en que ya va otra 4 meses más, la próxima audiencia es dentro de 3 meses, el señor no vino. Entonces eso se alarga de una manera y luego que ellos terminan te tienen que certificar por Caracas, como que muy centralizada la cosa, de que estás listo para pasar a la vía judicial, que sería el uso de los tribunales. Entonces yo creo que el arbitraje es fundamental porque son medios expeditos y el hecho de que ya hablaran de los 30 días que va a estar dentro de esta instancia para aclarar los temas de arbitraje, yo creo que es lo que te va a generar confianza, porque en 30 días se resuelve cualquier cosa. Va a haber una situación de una mesa de trabajo frecuente y luego, bueno, no resultó llegar a un acuerdo, entonces tengo mis tribunales de municipio, que también son más rápidos que un tribunal ya de primera instancia por temas de causas, de cuantías. Entonces yo creo que la confianza está en la letra. Nos falta el reglamento y nos faltan las instituciones claras, pero yo siento que no puede ser peor que lo anterior, creo que es mucho mejor. Pero aún no teniendo reglamento, ¿ya se puede aplicar? Claro, sí, claro que sí. ¿Se puede establecer contratos? Claro que sí, yo creo que los reglamentos... Hoy hay artículos que establecen incluso hasta el tiempo, la cantidad de depósitos. De depósitos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ley anterior hablaba de máximo 4 meses de depósito y esta habla tajantemente de los 3 meses. Creo que es justo, totalmente justo. También el tema de lo que antes hablaba de 1 año mínimo de un contrato de arrendamiento, aquí no se le estipula tiempo de duración, o sea, que es muy importante, tenemos que hablar un día de esto, de ese tema, que es el tema de los alquileres temporales. Nosotros que manejamos condominios, eso se habla en todas las asambleas. La gente que los quiere prohibir, la gente que los quiere aprobar porque les conviene, que tienen inmuebles y quieren alquilarlos de manera temporal, sabes, tipo Airbnb, y que ya hay muchas plataformas nacionales, incluso regionales, que trabajan con eso, pero que ahora estaban como en un limbo legal porque sencillamente no había una ley que hablara claramente de esto. Para mí, como abogado, yo pienso que esta ley viene a resolver este problema, porque al quitarle el tiempo de duración de los contratos te está optando, te está hablando claramente de que puedes hacerlo a través de un alquiler temporal de 1 mes, 2 meses, 3 meses, incluso semanas, porque no te habla de tiempo. Eso es bien importante. Es bien importante. Claro, es una transformación cuántica. Y que además que yo creo que si eso ya se está dando, hay que reglamentarlo. En vez de prohibirlo, hay que aprobarlo, pero con condiciones. La otra es el tema de la responsabilidad del que alquila.
Sí. Lo tocó esta modificación? Sí, habla de incluso de los daños. Antes, cuando uno iba a hacer un contrato de arrendamiento, te hablaban de por cuenta del arrendatario, ¿okay? Cuando decimos arrendatario es el inquilino, corren 3 cánones de arrendamiento, 4 cánones de arrendamiento, hasta 4 cánones de arrendamiento, o sea, un inmueble de $500, entonces tú tenías que pagar todo lo que fuera daños ocasionados de $1.500 hasta $2.000. Lo que estuviera por los $2.000 lo pagaba el arrendador, que es el dueño propietario del inmueble. Y esta ley viene a hablar de un 30%, o sea, lo que es mayor al 30% del canon de arrendamiento lo paga el propietario. Y lo que es menor al 30% del canon de arrendamiento lo paga el inquilino. Me parece un poco bajo el porcentaje dado, sí, parece un poco bajo porque ahora todo te cuesta un dineral. A veces hay daños ocultos cuando uno alquila un inmueble, pero también hay un artículo que habla de eso y te dice que no puedes tú alquilar en zonas de riesgo ni sabiendo que tienes un inmueble que puede acarrear un problema, ya sea una pared que se pueda caer o una tubería que esté mala, porque han sucedido cosas. Una vez llegó a mi escritorio jurídico una señora comentándome que le habían vendido un apartamento súper económico y ella creyó que hizo el negocio del siglo. Cuando preguntó por qué tan económico, le dijeron que era porque tenían que irse de viaje, tenían una emergencia de salud y ella lo compró. Claro, era muy económico, o sea, era como la mitad del monto que normalmente se compraba en ese lugar. Apenas le dieron la llave, firmó, pagó, entró y bajó la primera poseta, la carga de la poseta, sencillamente se inundó todo el apartamento, inundó todo el edificio. O sea, las tuberías no servían para nada. Entonces, cambiarle la tubería era cambiarle la tubería también central del condominio. O sea, no encontraba qué hacer con ese apartamento. O sea, sería convertirlo en un depósito, que no tuviera agua, que no tuviera... Entonces, yo creo que esta ley viene a regir en ese sentido, en el tema arrendamiento, este tipo de daños. O sea, no me puedes alquilar sabiendo que tienes un problema que sabemos que viene de antes, que no se propició ahora. Implícitamente agrega Exacto. el tema de la cultura preventiva, ¿no? Exacto, el tema, como nace a partir, aunque esta es una discusión que se tenía llevando a cabo hace mucho tiempo, años, para resolver el tema del arrendamiento, creo que el tema del terremoto le dio un impulso necesario. Claro, y en esto el tema de las responsabilidades compartidas. Si yo voy a habitar un apartamento, se supone que tengo que cuidarlo. Claro, O sea, eso no hace cuidarlo falta más incluso. No hace falta que me obligue la ley. Así es. Por un principio de sentido común, por un valor educativo, por un nivel de responsabilidad. Hay cosas que se hacen en el marco de la ley, pero también la palabra como documento, que en Venezuela en algún momento fue una cosa sagrada, cuando se prometía una cosa se cumplía. El tema de la responsabilidad de alguien que alquila es un principio sacrosanto, ¿no? Cuidar lo que es ajeno. Incluso esta ley trae algo muy interesante que no quiero que se me escape, que es el tema de la póliza de seguro, ¿ok? Es una póliza de seguro que puede resolver o puede sustituir el tema del depósito en garantía. Eso antes se veía muy común, era muy común verlo, que tú decías, mira, cuando veías en los clasificados, se alquila apartamento en tal parte, y te decía 3 meses de depósito o fianza, ¿ok? La fianza con la aseguradora. Tú comprabas la fianza de la aseguradora, que te podía salir, no sé, 10% de lo que era el costo de los 3 meses de depósito, tú lo cancelabas y esta aseguradora se subrogaba en responsabilidades a lo que si tú le ocasionabas un daño en el momento de la entrega del inmueble. Entonces esto otra vez se mencionó en la ley y me parece una cosa sumamente de evolución increíble. O sea, creo que dimos, no sé, 1000 pasos adelante con este tema. Y la gente tiene que empezar a tener conocimiento de eso para que las inmobiliarias les digan a sus clientes, mira, puedes pedir depósito porque el depósito es algo que tienes que tener guardado o puedes pedir la fianza. Creo que aquí, y ya para finalizar, y creo que aquí se potencia mucho el papel que juegan las inmobiliarias. Así es. Sin duda. Total. Ese mediador facilita el cumplimiento de la norma y deja absolutamente transparente todo lo que debe ocurrir en una negociación de este tipo, ¿no? Sí, y a propósito de eso, que les quiero comentar que nosotros estamos planificando para la primera semana de septiembre un evento que va a ser una capacitación, un aprendizaje importante sobre esta ley. La estamos relacionando, nosotros estamos estudiando junto con Legalis, Alejandro Quiroz Guedes y mi persona, todo lo que significa el tema de arrendamiento, pero tomando en cuenta las otras leyes que existen, incluso la ley de propiedad horizontal, que yo creo que falta muy poquito para que esta ley se reforme, porque con este tema del terremoto, yo creo que era una de las leyes que tenía que de una vez salir a la reforma
porque el condominio es algo muy importante, hizo un papel muy importante en este tema del terremoto. Y acaban de aprobar incluso créditos para juntas de Exacto, condominio. entonces es importante. Entonces en este evento vamos a capacitar a estudiantes de Derecho, abogados y las inmobiliarias para que tengan conocimiento de cómo aplicar esta nueva ley, y lo mejor de todo es que va a ser en función de donar algo para nuestros hermanos de La Guaira que todavía siguen necesitando algo, que nosotros creemos que eso acabó y No ha resulta que no ha terminado. Entonces, con un donativo tú vas a ¿Qué pagar tu fecha? entrada. ¿Qué fecha? La primera semana de septiembre. Vamos a decir la locación en las próximas semanas. Arroba Doctores Condominios. Arroba Doctores Condominios. Ahí está. Te agradezco mucho. Gracias, Douglas. Vale, hasta nuestro próximo encuentro, que pudiera ser en el marco de ese evento también. Claro que sí. Por favor. Amigos, hacemos una pausa y al regreso estrenamos en Latina Informativa nuestra sección de el emprendimiento latino. ¿Quiénes emprenden? Y traemos un emprendedor textil, que está diseñando camisas guayaberas, por ahí de entrada, para damas y caballeros. Al regreso en Latina Informativa, ya venimos. Ya regresamos con... Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Amigos, continuamos con más de la entrevista en Latina Informativa. Vamos a recibir a un emprendedor a nivel textil. Tiene otros emprendimientos que más adelante podremos conversar con él sobre otros rubros que atiende pues su nivel creativo, su nivel de desarrollo personal y además empresarial. Pero en esta oportunidad se trata pues de un profesor, doctor en gerencia, y yo digo que es un creativo permanente para desarrollar productos que tienen un impacto y un alcance importante, desde la idea de que sean reconocidos así, porque bueno, evidentemente a nivel de textil son muchas cosas que pueden existir y que se pueden configurar, pero ¿qué pasa cuando aquellas están cargadas de motivación de desarrollo personal, creación de empresas, generación de empleo, creación de moda local que tenga repercusión nacional e internacional, que tenga sello, que tenga calidad, que tenga identidad? Y en eso, sin duda alguna, Omar Vázquez, el doctor Omar Vázquez de Ojalver, que es la empresa que se ocupa de este emprendimiento, de este desarrollo, nos acompaña en la entrevista de Latina Informativa. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, gracias. Buenas tardes por la invitación. Muy Gracias amable. por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos de qué se trata Ojalver. Ojalverde nace por mantener el estándar de la vestimenta venezolana. El venezolano siempre se ha caracterizado por vestir bien, por lucir bien. Es algo innato y algo que nos identifica, por supuesto. Y bueno, siempre me ha gustado la tela de lino. La tela de lino es muy elegante. Una tela de lino siempre es bien vista y bien vestida quien se la quiera colocar y usar. Y bueno, nace este emprendimiento paralelo a otro que he desarrollado y quise entrar en este mundo. Comencé haciendo unas camisas para mi uso personal y resulta que, bueno, como todo emprendimiento te van empujando entre amigos, conocidos y otros que se van conociendo en el camino. Pero ya sabías de costura. No, sabía simplemente abotonarme la camisa. Pero sí sabía de la calidad, he sabido siempre de la calidad. Pero bueno, mira, siempre el emprender nos lleva a ahondar en historia, en ¿Cuánto tiempo conocimiento. tiene el emprendimiento? Desde noviembre del año pasado comencé. Está muy fresco. Muy reciente. ¿Qué has logrado confeccionar? Bueno, estamos muy ganados a hacer camisas tradicionales. ¿Puedes mostrar? ¿Puedes levantar? Todo en lino. Camisas tradicionales, todas en lino, con detalles. Todas tienen sus detalles, unos detalles que la caracterizan propiamente, que le dan ese carácter como tal, ¿verdad? Y también estamos elaborando guayaberas masculinas. Es una belleza. Sí, todo en lino, diferentes tipos de lino. Trabajamos con el lino italiano, trabajamos con el lino Milán. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Mira, Este es de dama, ¿no? Este es de dama, este es lo que llaman un camisero o un vestido de guayabera. Puedes levantarlo. Un vestido de guayabera, ¿verdad? Llevado, por supuesto, todos con sus detalles que caracterizan, ¿Y esta? con sus acabados. Esa también es una guayabera de caballero.
en blanco, todo en lino. Este es lino de tipo italiano, lo que nosotros conocemos como el lino pañuelo también aquí en Venezuela. Y bueno, todos los caracterizan los detalles que rompen un poco lo tradicional de la guayabera común y te viste un poco más allá. El nombre de Ojal Verde nace de la historia también. Soy docente y en la docencia te gusta conocer el porqué de los nombres y por qué la etimología de cada nombre que tú le coloques a algo que sientas tuyo. Resulta que el ojal, antes del siglo XVI en Europa, normalmente las personas lograban sostenerse sus vestimentas, sobre todo los pantalones, etcétera, y los vestidos, amarrándose cordeles, lo que nosotros aquí conocemos como un guaral, simplemente. Y luego nace el ojal, y esto le da, por supuesto, otras características más elegantes de la vestimenta y la ropa. Y el verde, por eso lo llamamos ojal verde, viene un poco de mis estudios que tienen que ver con la agricultura y el ambiente. Entonces, esa identidad verde que le da, y coincidencialmente, bueno, uniendo las dos, colocamos ojal verde. Concebir un emprendimiento de este tipo pasa por, evidentemente, la emoción y los elementos afectivos y emocionales que cunden un emprendimiento, pero todo emprendimiento tiene que tener una especie de cable a tierra, o sea, de grado lógico, de sentido común. No te pongas inventario porque por ahí vas a perder, y en fin, seguramente fuiste oído de muchas cosas. ¿Por qué la seguridad plena de que un emprendimiento de este orden, que tiene estas características, puede ser exitoso? Bueno, básicamente yo siempre en todo he dicho que la constancia y la fe son cosas que deben acompañar a cualquier emprendedor, sobre todo por prendas de vestir de calidad, asequibles, porque tienen unos precios bastante módicos, y lograrlo a través de ello es el hecho de poder calar en el mercado local. Hasta el momento estamos en el mercado local, prontamente estaremos en el mercado nacional. Hay demanda, no estoy muchas veces cumpliendo con la demanda local, pero realmente hemos crecido y casualmente hace unos días me conseguí un amigo de años, Nene López, un gran amigo, y su mamá fue modista y diseñadora, falleció lastimosamente, y en estos días me lo consigo en una panadería y me dice, mira Omar, veo lo que estás haciendo y te quiero apoyar. Y yo no uso camisas, yo no uso guayabera, soy una persona muy jovial todavía para eso, pero te voy a dar un regalo que te va a fascinar y que mañana me lo va a entregar. Son las máquinas de coser también, que eran de su mamá. Wow. Entonces eso incrementa lo que ya tengo, ¿verdad? Porque trabajo con unas personas maravillosas que me apoyan en la confección y en el diseño. Y esta persona, este grupo es un grupo familiar al cual le tengo mucho aprecio y hay una muy buena cercanía, comunicación. Bueno, fíjate tú, hay personas que te quieren apoyar, o sea, no te dicen, no te voy a comprar una camisa, como dice aquel dicho del pescador, no te voy a enseñar, no te voy a dar un pescado, te voy a enseñar a pescar. Bueno, en este caso me conseguí hace 3 noches, casualmente estaba hablando con un amigo que tenemos en común, el profesor Hildebrando Arangú, en una panadería. Hildebrando puede dar fe de esto, y me dijo, mira, Omar, te voy a regalar las máquinas para que sigas creciendo. Entonces, ven que muchas veces todo confluye a favor de lo que puedas hacer, y como lo dije en un principio, el venezolano se caracteriza por vestir bien. Cuando arrancó el emprendimiento, ¿sabías que iba a tener el éxito que hoy día te acompaña? Sí, confié mucho en la situación, confié mucho en los amigos que comenzaron a decirme, mira Omar, me gusta tu camisa, cómo te la realizaste, mira, que tiene unas características propias, ese carácter de colocarle detalles, y bueno, eso te va impulsando y tú dices, voy a arriesgar un poco. Y realmente lo que arriesgas, empecé arriesgando, por supuesto, camisas de la misma talla, que si no salían a la venta, me quedaban a mí, por lo menos para mi uso. Y bueno, hoy día se están produciendo. Y se está vendiendo de buena aceptación. Muy buena aceptación, de verdad. ¿Estamos hablando de prendas con diseño exclusivo o hay una estandarización, o sea, hay producción en serie? No. Las producciones, cada una tiene su propio carácter, cada una es un diseño. Okay. ¿Qué estamos haciendo? Porque casualmente tengo un amigo, un gran amigo de vida, un hermano de esos que te da la vida,
que me empujó a ir un poco más allá, a repetir un diseño, pero ese diseño es lo que llaman en la actualidad la moda twinning, que es la moda de colocarse la pareja, tanto dama como caballero, la misma camisa, o sea, los mismos detalles de la camisa. Claro, diseñada para dama, diseñada para caballero, también diseñamos de caballero a caballero, ¿por qué no? Todo es aceptable. Pero vamos en ese formato. O sea, la que tú tengas en tu poder, en tu momento, en tu uso, no la vas a ver, no la vas a ver en otra persona. Es de diseño exclusivo. Es un diseño exclusivo, que es un poco a veces difícil por los detalles que tenemos que ir, por supuesto, renovando. A ver, también salta la curiosidad, y en lo personal, eres profesor, eres doctor en gerencia, emprendes incluso, eres un especialista del área arbórea, del área del suelo, del ambiente, produces incluso, tienes otro emprendimiento que tiene que ver con el semeruco, vinos, el semeruco y todo esto, pero ¿cómo pasarse el switch para pasar al lino, a la tela y luego ponerte a coser incluso, por favor? Bueno, mira, a veces se hace un poquito tedioso, fuerte, porque también hay actividades del hogar que también confluyen. Imagínate tú, preparar clase cuando me corresponde, atender al representante, etcétera. Todo lo que conlleva, porque soy el coordinador de un colegio que está en La Piedad. Y entonces, bueno, llevar todo eso y luego, bien lo comentaste, es pasarse un switch en un momento determinado. Estás con los vinos, me hago un horario, por supuesto, y luego inmediatamente caer en la parte de la confección, que como bien te dije, tengo mucho apoyo y bueno, la familia es importante, los amigos, las personas cercanas que están contigo. ¿Hacia dónde va Hojalver? ¿Cómo lo ves? Ojal Verde va hacia un crecimiento muy exponencial, sacado del país, un renombre, llevar siempre en alto el venezolanismo. Nosotros somos de verdad comprobados, fíjate, en los últimos eventos que nos han ocurrido, nos hemos crecido, seguimos adelante. El venezolano es emprendedor, el venezolano es luchador, el venezolano es de mucha fe, este es un país con mucha fe y con un claro norte de que si emprendes con ese ímpetu, con esas ganas y con esa fe, lo logras. Realmente, Ojal Verde lo vemos, yo lo veo particularmente paseando por Europa, paseando por Norteamérica y Centroamérica, ¿por qué no? Y hacia allá vamos. Y prontamente, yo sé que antes de finalizar este año, estaremos por esas latitudes en nombre de Dios. Llevando estas prendas hechas en Lara, cosecha Lara. Cosecha Lara, producto Lara, textil Lara. Te agradezco mucho, hermano. A usted por la invitación, muy amable, gracias por el apoyo. ¿Forma de hacer contacto contigo? ¿Alguna persona interesada? Sí, cómo no, tenemos nuestra página, pero sobre todo nos pueden contactar de manera directa a través del 0412-521-3155. Lo repito, 0412-521-3155. Mi nombre es Omar Vázquez, que coincidencialmente está con el logotipo de Ojal Verde. Tiene un logo muy, muy particular. Gracias. Y es un emprendimiento de los muchos. Vamos a tratar en lo posible, cada vez que se pueda, traer esfuerzos puntuales que se hacen acá en nuestra entidad, de gente que cree en nuestro país, que sueña, que hace, que le dan ese viraje al concepto de la vida en un país tan complejo, tan característico como Venezuela, donde el emprendimiento surge precisamente para eso, para desarrollarse, para proyectarse. Y aquí hay una iniciativa textil bonita que acompaña el concepto y la identidad nuestra también como ciudad. Vestir bien, de calidad, y sobre todo que cuando usted adquiere una camisa, una prenda de Hojalver, no solamente está adquiriendo una prenda de calidad, que ya la tiene, de buen diseño, de diseño original, está además apoyando el emprendimiento nuestro. Estos días, antes de finalizar, quería hacer ese comentario. Explicaba una persona que está haciendo trabajo comunicacional en La Guaira. Él decía, sí está muy bien la ayuda, pero cuando el que quiera venir a La Guaira a ayudar, aquí ya una parte importante de comercio ya abrió, ¿no? Si usted quiere venir a donar pan, venga y compre el pan aquí en La Guaira, porque de esa manera apoyamos al productor y al comerciante que está en La Guaira. Si usted quiere venir a donar agua o donar productos alimenticios u otros enseres, hay ya muchos comercios en La Guaira que abrieron. Lleve la platica y done allá, comprándole a quien ya
está tratando de sacar adelante el comercio que se le cayó, que se le fracturó, en fin. Eso allá con la tragedia. ¿Qué ocurre en el resto del país que como Omar emprende para proyectar una marca, darnos identidad? Bueno, ¿qué requiere? Que nosotros apoyemos, que no lo veamos incluso como un gasto, sino como una inversión en la calidad, en el producto, pero también en esa persona que sueña con un país bonito, que emprende con propósito. Y aquí hay un ejemplo de ese emprendimiento que hoy quisimos reconocer en Latina Informativa. Así que muchísimas gracias, Omar. Gracias a ti por ese mensaje tan maravilloso. Amigos, hasta acá Latina Informativa. Nuestro mensaje de siempre, somos un país sísmico. Aprendamos a vivir con ello. Saber qué hacer antes, durante y después es una norma hoy día obligatoria para tener una cotidianidad que no nos aterre, que no nos asuste. ¿Por qué? Porque sabemos qué hacer antes, durante y después. Procuremos cultura preventiva. Bonito fin de semana. Si aman la vida, cuiden el ambiente. Latina Informativa, emisión meridiana.